Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Bueno, en esta ocasión vamos a dar un repaso a los mejores señuelos para la pesca del black bass en invierno. Bueno, vamos a empezar por los jerkbait. Utilizaremos jerkbait suspendidos. Los encontraremos en varios colores y en varias medidas. Este es un Nil Master, de la casa Nil Master. Como veréis, tiene un babero bastante inclinado hacia abajo, lo cual nos asegura una profundidad de unos 4 metros o 5 metros. Este jerkbait navegará a media agua, a aguas profundas, mientras que estos jerkbait, que veis que tiene el babero menos inclinado y mucho más cortito, nos irán más en superficie. Lo que pasa es que al ser jerkbait suspendidos, una vez que los lancemos y recojamos a alta velocidad para que se posicione en su capa de agua para el que ha sido diseñado, entonces este jerkbait, al dejar de recoger la línea, quedará, como la misma palabra dice, suspendido, es decir, quieto en el mismo sitio donde lo dejemos. ¿Veis? Estos son de la casa Rapala. Y este, como he comentado antes, es de la fábrica Nil Master. Bueno, este nos ahondará, como he comentado antes, veis la pala, nos ahondará muchísimo más que los dos anteriores. Otro señuelo a tener en cuenta para pescar en esta época del año. Bueno, los crankbait. Los crankbait que utilizaremos serán también crankbait con baberos o con palas bastante amplias para que nos alcancen una profundidad, ya os digo, la máxima posible en esta época del año. Los peces, al estar el agua fría, como os he comentado en otros vídeos, se encontrarán bastante hondos, por lo que tendremos que utilizar señuelos que profundicen bastante. En esta época del año yo aconsejo poner un bajo de línea de acero, porque es fácil de que nos entre cualquier lucio y entonces nos pueda partir la línea. Entonces, tanto en los jerkbait como en los crankbait es aconsejable en invierno poner un bajo de línea de acero para posibles picadas de posibles lucios. Aquí tenemos otro crankbait. ¿Veis? Este tiene todavía mucho más inclinada la pala y mucho más amplia, con lo que nos profundizará muchísimo más, que es lo que necesitamos en este tiempo, que los peces naveguen a capas de agua bastante profundas. Hay que mover los señuelos con muchas pausas. Una vez que ya los tengamos en su capa de agua, esto lo conseguiremos cuando demos un lance dando unas vueltas rápidas al carrete hasta que notemos que el señuelo está posicionado en su capa de agua, y ahí en esa capa de agua lo iremos moviendo con lentitud, con paradas y muy despacito, para que a black bass le dé tiempo a atacar. Bueno, imprescindible para esta época del año, los jig. El jig es un señuelo que utilizaremos por el fondo. Como veis, algunos llevan unas escobillas aquí anti-algas para que no se enganchen en posibles obstáculos que haya en el fondo. Aquí, por ejemplo, lo llevamos lastrado con un cangrejo. Aquí tenemos otro jig. ¿Veis? Que lo llevamos lastrado con un twister de doble cola. Los jigs en esta época del año nos darán buenas capturas en aguas profundas. ¿Veis? Los podemos encontrar en varias tonalidades de color.
Lo lanzaremos, dejaremos que baje al fondo e iremos recogiendo a pequeños golpes, despacito, que vaya dando pequeños saltos con paradas, paradas pronunciadas de varios segundos, para así dar tiempo a que el black bass se pueda acercar y pueda tomar el señuelo. En esta época del año las tomadas de señuelo por parte de black bass serán muy sutiles, por lo que tendremos que estar muy pendientes a la línea, con las líneas bastante tirantes, para notar el más mínimo movimiento de la línea por parte de que el black bass se lleve el señuelo. ¿Veis? Aquí tenemos otro señuelo de vinilo con doble cola, una criatura que podemos mover también por el fondo al estilo Texas, con un plomito de tipo bala, y los movimientos serán también pausados en el fondo, al igual que este montaje, muy parecido para utilizar también como los jigs. Es un montaje que lleva un plomo de pera con un destorcedor, un quitavueltas o emerillón y un anzuelo para vinilo. En la descripción del vídeo os dejo el enlace para que alguno de vosotros que no lo haya visto y lo quiera ver. En este mismo montaje utilizamos, por ejemplo, aquí tenemos una salamandra. El montaje es igual al anterior. ¿Veis? Un montaje muy eficaz para utilizar también como si fuera un jig. Aquí tenemos un cangrejo y aquí tenemos una salamandra. En esta época del año, con aguas tan frías, utilizaremos lombrices rectas, sin apenas movimiento, de tipo Senko. Aquí tenemos este modelo en este color. ¿Veis? Aquí tenemos otra, un color más oscuro. ¿Veis? Tenemos varios tamaños, varios colores. Estas lombrices solamente las anzuelaremos. Aquí tenemos otras más finitas. Las anzuelaremos, como os decía, sin plomear. ¿Veis? De esta forma, por la cabeza hasta la curva del anzuelo, y una vez que se encuentre el vinilo en la curva del anzuelo, sacamos la punta de esta manera, y una vez que ya estemos en esta situación, pues clavaremos el anzuelo en el cuerpo del vinilo, siempre marcando la zona de la curva del anzuelo. Por aquí, ¿veis? Es por donde tendremos que clavar. Y así, de esta forma, se nos quedará la lombriz ya montada, preparada para pescar. Siempre podremos acompañarla de un plomito tipo bala, pequeñito, la más mínima expresión, o simplemente así, de esta forma, la caída será mucho más lenta, porque el vinilo bajará muy despacio, y tendremos más posibilidades de que algún pez se decida a atacar. Bueno, luego tenemos otras dos técnicas denominadas técnicas finesse, como son el split shot y el drop shot, que también hablamos ya de ellas en un vídeo que hicimos hace unos días. Son denominadas técnicas de pesca fina para peces muy inactivos. También en la descripción, junto al enlace de esta técnica parecida a un jig, os dejaré el enlace también de las técnicas de split shot y drop shot, que consiste en anzuelar a un extremo de la línea, en poner un anzuelito pequeño, del número 6, del número 8, un anzuelo que vaya en relación al señuelo que vayamos a poner,
Y a una distancia de unos centímetros pues pondremos un plomo de ranura, así del tamaño de un guisante de tipo perdigón, a la distancia que nosotros más o menos creamos conveniente poner, distanciado del plomo, unos 20 centímetros, 25. Este señuelo es muy eficaz tanto para los meses de frío como para los meses de calor, como para el verano. Y ahora tenemos la técnica drop shot, que se trata de atar un plomo con anillas de tipo lágrima, de tipo pera, en el extremo de la línea, y luego haciendo un nudo palomar a una distancia por encima del plomo de unos centímetros, 20-25. Aquí sí podremos dar más distancia si queremos, puesto que en este montaje el plomo quedará en el suelo. No levantaremos, intentaremos que el plomo no se levante del suelo una vez que haya tocado fondo, y solamente será el señuelo el que quedará a esta altura, y con pequeños movimientos de la puntera de la caña haremos que el señuelo se mueva, ¿vale?, en el mismo sitio, sin moverlo del sitio. Si no tenemos ninguna picada, entonces recogeremos unos metros la línea y volveremos a hacer la misma operación hasta encontrar la zona donde se encuentren los blast bass. Este es el drop shot. Como os digo, os dejo el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis acceder al vídeo donde explico cómo hacer tanto el drop shot como el split shot. Aquí en los montajes de pesca fina pues utilizaremos señuelos de vinilo de pequeño tamaño, pequeñitos, una amplia gama de colores. ¿Veis? Estos señuelos serán los que anzuelaremos un cangrejo de vinilo pequeñito para las técnicas finesse de drop shot e split shot. Bueno, yo creo que no se me queda nada en el tintero, solamente deciros de que tanto en los crankbait como los jerkbait, en esta época del año no olvidéis poner el cable de acero, puesto que las aguas están muy frías y el lucio se suele mover mejor en aguas frías que en aguas calientes, y entonces pues evitaremos así que si nos pica algún ejemplar de lucio nos pueda partir la línea, tanto en los crankbait como en los jerkbait. ¿Vale? Es aconsejable poner el bajo de acero. Pues nada más, estos son los señuelos más eficaces para el invierno. Hay que moverlos de forma muy despacio, de forma muy tranquila, con grandes pausas, para dar tiempo a que los peces se decidan a atacar el señuelo. Y bueno, sin otro particular, os emplazo al próximo vídeo. Muchas gracias como siempre por estar ahí, por seguir mi canal. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campana para recibir las notificaciones, compartirlo con alguna persona que pueda estar interesada en estas técnicas de pesca. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.